Para las potencias y las naciones en el mundo resulta una gran incertidumbre el impacto que va a tener esta enfermedad en la pérdida de vidas humanas, pero también una gran preocupación es la que prevalece en cuanto a la economía global. Resulta interesante conocer este escenario que dibuja Bloomberg Business Week México Staff. Estamos en territorio mexicano, desde donde te doy a conocer esta información sobre el impacto en la economía global que se prevé. 4 escenarios que vale la pena tener presentes, porque sin duda se está en el umbral de una gran recesión económica. Entonces pareciera, como te he dado a conocer en otros videos a través de este mismo canal, que el sistema capitalista realmente atraviesa por una seria crisis y hay necesidad de rescatarlo. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Este escenario vale la pena considerarlo, analizarlo y tenerlo presente. Dice lo siguiente: el COVID, el alto costo económico de no querer ver. ¿Qué es lo peor que podría pasar en la economía global? Estos son 4 escenarios basados en los casos desarrollados en China y otros países, así como las estimaciones de riesgos para las cadenas de suministro globales, entre otros factores. Este trabajo, que pues es dado a conocer a través del Financiero en México y realizado por Bloomberg Business Week México Staff, vale la pena conocerlo, y dice lo siguiente: la enfermedad está globalizada y podría detener la economía mundial. Una pandemia que inició en las profundidades de la provincia china de Hubei se extiende rápidamente. Hay brotes grandes desde Corea del Sur hasta Italia e Irán, y hay casos también muy crecientes en México, desde donde te envío un cordial saludo. Las consecuencias económicas podrían incluir recesiones en Estados Unidos, la eurozona y Japón, el crecimiento más lento registrado en China y un total de 2.7 millones de dólares en pérdida de producción, equivalentes a todo el Producto Interno Bruto de Reino Unido. Ese es el más extremo de los 4 escenarios desarrollados por Bloomberg Economics, basándose en la experiencia de China, la distribución de casos en otros países, las estimaciones de riesgo para las cadenas de suministro globales y un modelo a gran escala de la economía global. Con tantas incógnitas que rodean la trayectoria de esta enfermedad y la respuesta del gobierno y las empresas, los pronosticadores no pueden aspirar a la precisión, pero estos 4 escenarios ofrecen una forma de rastrear los efectos potenciales a través de países e industrias y evaluar su orden de magnitud. El punto de partida para el análisis es lo que pasa en China, donde las ventas de automóviles han caído un 80%, el tráfico de pasajeros ha bajado un 85% de los niveles normales, y las encuestas comerciales están tocando mínimos históricos. La economía, en otras palabras, prácticamente se ha detenido. Estos son los escenarios. Vayamos al escenario 1. Duro golpe a China y contagio a todo el mundo. Para el resto de la orbe, China es una fuente de demanda, una fuente de suministro y un foco de preocupación para los mercados financieros. En 2019, las importaciones de China llegaron a 2 billones de dólares. Las ventas en ese país son una fuente importante de ingresos para las multinacionales, y la ausencia de turistas chinos golpea a todos, desde los resorts del sur de Asia hasta las boutiques de París. China es el mayor productor mundial de componentes manufacturados. Cuando las fábricas chinas cierran, los productos que van desde los iPhones hasta las maquinarias de construcción se vuelven más difíciles de encontrar. El impacto también llega a las pequeñas empresas. Las crisis chinas se han extendido a través de los mercados mundiales antes, incluida la devaluación sorpresiva del yuan en 2015. La enfermedad está repitiendo el patrón en una escala mayor a medida
que las acciones caen en todo el mundo y golpean la riqueza de los hogares y la confianza empresarial. Si China puede controlar rápidamente el brote y la fábrica del mundo vuelve a la vida en el segundo trimestre, entonces el impacto en el resto de la economía mundial podría ser contenido. Es una posibilidad real. Una encuesta realizada por madeinchina.com, una de las principales plataformas que conecta proveedores chinos y compradores globales, descubrió a fines de febrero el 80% de las empresas manufactureras habían reanudado sus operaciones. Al cierre de abril, menciona el gerente general de Lilly, la capacidad de producción debería volver a la normalidad. Si eso pasa, habría un choque severo en la primera mitad del año, seguido de una repercusión en la segunda. Y está el escenario 2. Brotes causan una disrupción focalizada. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasa si el problema empeora? En el escenario 2, suponemos que China tarda más en volver a la normalidad, una recuperación en forma de U, en lugar de una V. Incluso cuando las fábricas vuelvan al trabajo, no todos los problemas están resueltos, dijo Li, el gerente de madeinchina.com. Muchas fábricas no tienen suficiente inventario, los obstáculos de la cadena de suministro limitan la capacidad de producción. También asumimos que Corea del Sur, Italia, Japón, Francia y Alemania, las principales economías distintas de China que han visto la mayoría de los casos de virus, se ven más afectadas. En nuestros cálculos, esto lleva el crecimiento global para 2020 a un 2.3% por debajo del pronóstico previsto de 3.1%. El escenario 3, el contagio generalizado. Peor que eso, en el escenario 3 aplicamos un choque más severo a Corea del Sur, Italia, Japón, Francia y Alemania, y agregamos una conmoción menor a todos los países que informaron casos a principios de marzo. Eso incluye Estados Unidos, India, Reino Unido, Canadá, México y Brasil, lo que significa que las 10 economías más grandes del mundo sufren una desaceleración mientras luchan por contener la propagación interna de la enfermedad. Así, el crecimiento global para 2020 se desliza a 1.2%. La zona del euro y Japón entran en recesión y el crecimiento de Estados Unidos cae a 0.5%. La economía mexicana podría entrar en terreno negativo. Y bueno, está el escenario 4, que es el contagio global. Peor aún, para capturar el impacto económico de una pandemia global, asumimos que todos los países en nuestro modelo enfrentan un shock severo, equivalente a la caída en el crecimiento que China está sufriendo en el primer trimestre. Si eso sucede, el crecimiento mundial para el año se reduce a cero. Estados Unidos se une a la zona del euro y Japón en contracción, lo que podría cambiar la dinámica de las elecciones presidenciales en ese país el próximo año. La economía de China se expande solo a un 3.5%, la más lenta en los registros desde 1980, cuando las reformas de Deng Xiaoping apenas comenzaban. A nivel mundial, la producción perdida alcanza los 2.7 billones de dólares. Unos pronosticadores también están haciendo sonar la alarma. La OCDE redujo su expectativa de crecimiento global de 2.4 desde 2.9% y advirtió que podría caer hasta 1%. Goldman Sachs espera una contracción global en la primera mitad del año. Los pronósticos del Producto Interno Bruto del primer trimestre en China varían desde 5.8 a 0.5%. Esta enfermedad es, al menos en parte, un shock en oferta, cerrar fábricas y obligar a los trabajadores a quedarse en casa. Esto no es algo sobre lo que los responsables políticos puedan hacer mucho. Los recortes de tasas, como el aplicado por la Reserva Federal, y un mayor gasto ayudarán a poner un piso bajo en los mercados financieros frágiles y revivirán la demanda una vez que la crisis haya terminado. En el calor del brote, el estímulo corre el riesgo de avivar la inflación sin acelerar el crecimiento, lo que empeora el problema.
Agrega el nivel histórico bajo de tasas de interés del mundo y el alto nivel de deuda que limitan el margen de maniobra, y está claro por qué los responsables de la política económica, como todos los demás en el mundo, esperan que el brote pueda controlarse rápidamente. Su propio juego de herramientas no es adecuado para la tarea. En este contexto vale la pena comentar también lo que el propio Fondo Monetario Internacional está pues recomendando a todas las naciones del mundo medidas de política para mantener la salud de la economía mundial. Y destaca tres prioridades para este tema: lo que tiene que ver con el ámbito fiscal, la política monetaria y la respuesta regulatoria. ¿Qué puede hacer el Fondo Monetario Internacional? Pues está dispuesto a movilizar su capacidad de préstamos de 1 billón para ayudar a sus países miembros. Como primera línea de defensa, el Fondo Monetario Internacional puede desplegar su conjunto de herramientas flexibles y de reembolso rápido para casos de emergencia para ayudar a los países con necesidad urgentes de balanza de pagos. Estos instrumentos podrían proporcionar alrededor de 50,000 millones de dólares a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, y hasta 10,000 millones de dólares podrían ponerse a disposición de los países miembros de bajo ingreso a través de nuestros servicios de financiamiento concesionario que aplican una tasa de interés cero, es lo que ha dado a conocer este organismo. El Fondo Monetario ya tiene 40 acuerdos en curso, tanto desembolsados como de carácter precautorio, con compromisos combinados que ascienden alrededor de los 200 millones de dólares, 200,000 millones de dólares. En muchos casos, estos acuerdos pueden constituir otro mecanismo para el rápido desembolso de financiamiento para crisis. Aproximadamente 20 países más han mostrado también su interés en los próximos días. Realizaremos un seguimiento con ellos, dice este comunicado. Además, el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes de este Fondo Monetario Internacional puede ayudar a los países más pobres con un alivio inmediato de la deuda, lo que liberará recursos vitales para el gasto en atención sanitaria, contención y mitigación. En este sentido, elogió la reciente aportación del Reino Unido de 195 millones de dólares, lo que significa que este fondo cuenta ahora con aproximadamente 400 millones de dólares disponibles para posibles alivios de la deuda. Nuestro objetivo con la ayuda de nuestros donantes es aumentarlo hasta 1 millón de dólares, es lo que da a conocer. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional puede atender a sus 189 países miembros y demostrar el valor de la cooperación internacional, porque al final las respuestas a estas crisis no vendrán de un método, una región o un país de forma aislada. Solo mediante el intercambio, la coordinación y la cooperación podremos estabilizar la economía mundial y restablecer plenamente su salud. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional pues le negó pues un préstamo a Venezuela, alegando que había pues confusión sobre quién era el presidente de esa nación, Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Así las cosas en este tema de la economía, cómo está impactando la enfermedad que se enfrenta pues a esta área tan importante a nivel global. Te invito a que te puedas suscribir, que le des en la campana para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos dejes aquí abajo tus comentarios.